1851-1921. Me he propuesto huir como del fuego de la política. Me lo prescribe la más elemental prudencia. Me lo impone además el hecho tan notorio de que la mujer carezca de derechos políticos. Dada esta situación de la mujer, lo que haga en política tendrá que ser siempre un vuelo de gallina, un intento frustrado. El hombre, y hablo absolutamente en general sin referirme especial a nadie, no vacila en servirse de la mujer para fines políticos y la embarca, como ahora suele decirse, en protestas, en manifestaciones, en algunos actos colectivos que generalmente tienden a determinados fines, íntimamente relacionados con la política. Los partidos graves, conservadores, tienen sus damas blancas, los radicales sus damas rojas. Lo que no tiene partido alguno, que yo sepa, en su programa, es un artículo por el cual se pida y se conceda, llegado el momento, los derechos políticos a la mujer. Y mientras un partido no abrace esta causa, no me escribiré en su fila. Sería peor delito, sería una simplicidad el afiliarse sin esperanza ni objeto. La simplicidad fuera todavía mayor partiendo de una mujer que ha conseguido hacerse oír algo por el público. Ni aun las que están en este caso pueden gozar de la plenitud de la soberanía, pues que se abstengan de buscar pan a trastrigo y que vean claro en el juego del hombre, que es utilizar la influencia femenina cuando le conviene, sin otorgar a la mujer otro puesto que el de comparsa. Crónica de España, La Nación. El fin de nuestra guerra fue tan espantoso como esas tragedias colectivas que luego ocupan su lugar en la escena. Pensad en los miles y miles de seres que se acercaron a Alicante hasta la orilla del mar, convencidos de que no iban a ser abandonados por los países democráticos, convencidos de que llegarían los barcos que no llegaron nunca. Pensad en los suicidios de la desesperación, en la agonía de los que se tiraban al agua para alcanzar la lancha del barco inglés que llegó con la orden de no recoger estrictamente nada más a los miembros de la Junta de Defensa de Madrid y los otros. Memoria de la melancolía, 1970. Cuadro de la Guerra Carlista, 1880. El derecho a la guerra. Hay una cosa que se llama así, asunto sobre el cual se escriben libros, se discuten tesis y se celebran congresos internacionales. ¿Cómo pueden armonizarse dos elementos que se repelen constantemente sin que en ninguna circunstancia tengan afinidad de ningún género? El derecho es la mesura, la circunspección, la dignidad, la lealtad, la justicia. La guerra es la temeridad, la violencia, la injusticia y la traición. Y si no se dice la dulzura de lo amargo, la blancura de lo negro, la luz de la oscuridad, ¿cómo se habla del derecho de la guerra cuando no se usa en el sentido del que tiene la defensa legítima en caso de ataque injusto, sino de las leyes a que deben sujetarse los combatientes que se conforman con los preceptos de justicia y las reglas del honor? La guerra es un monstruo feroz, con miles de arpones, miles de dientes y miles de garras. Una maligna, prodigiosa bestia que cruza los aires, marcha sobre las aguas y penetra en las entrañas de la tierra, lanzando la destrucción y la muerte por su boca pestilente y su ojo de fuego. Los primeros hombres, fascinados por su poder, aterrados por su crueldad, temblaron y adoraron a la furia, y le levantaron altares. Ni protesta contra su autoridad ni límite a su poder. Hacía cadáveres, esclavos, siervos, castas, clases. Pasaba por las naciones y quedaban aniquiladas. Tocaba los imperios y se desplomaban. Transcurrieron siglos y la razón empezó a combatir el absurdo, la conciencia a rebelarse contra la injusticia, la compasión a protestar contra la crueldad, porque crueldad, absurdo e injusticia son los elementos constitutivos de la guerra. Isabel Palencia, 1878-1974. La guerra se había perdido, ya no había modo de ignorarlo y menos que nadie él que llevaba cosido entre los forros de la chamarra un documento que le habían entregado en la zona enemiga y que era contestación al mensaje que días antes había llevado a una persona que estaba ayudando a la República tras las filas de combatientes. La elección de mensajero para tal menester había recaído en Ramón,
y orgulloso de la confianza depositada en su persona, había salido para el campo rebelde acompañado de 2 oficiales, jóvenes de probada lealtad. Arrastrándose por el enlodado terreno durante 2 noches consecutivas, habían llegado al lugar donde debía de celebrarse una entrevista con quien les daría la contestación a las preguntas que llevaban ellos. En mi hambre mando yo. Esa Descorriaza, 1891-1968, del camión de la Cruz Roja, acabado de llegar de Nador. Los enfermeros bajan las camillas con un supremo esfuerzo que contrae sus músculos y enrojece su rostro. Pesan tanto los heridos, es que al desplome de los cuerpos postrados por el dolor se une en ellos el decaimiento que siente en su alma de verse retirado de la lucha sin poder vengar el golpe que recibieron. Y así resulta como si el plomo que llevan clavado fuese enorme en vez de ser diminuto. Más de aquí que uno de aquellos lechos portátiles sale de sus metálicas paralelas, donde van fijos de un solo tirón, y es descendido con asombrosa facilidad. La semilla fatal del dolor de la guerra, las crónicas de la campaña de Marruecos, 1921. Se olvidaron de mí, me dejaron aparte y yo no sé quién soy, porque ninguno ha dicho mi nombre, porque nadie me ha dado ser mirándome. Dentro de mí se pudre un acto, el único que no conozco y no puedo cumplir porque no basta a ello un par de manos. El otro es el espacio en el que se siembra o el aire en el que se crece, o la piedra que hay que despedazar, pero solo, y el cuerpo que quisiera nacer en el abrazo, que precisa mediar su tamaño en la lucha y desatar sus nudos, en un hijo, en la muerte compartida, pero solo golpeo la pared, me estrello ante una puerta que no cede, me escondo en un rincón donde teje sus redes la locura. ¿Quién me ha enredado aquí? ¿Dónde se fueron todos? ¿Por qué no viene alguno a rescatarme? Hace frío, tengo hambre y ya casi no veo de oscuridad y lágrimas. 21 del 1 de 1972. Otros barcos antes que el Cuba habían cruzado el Atlántico llevándose españoles apuñados al otro mundo. Nunca más otro. Porque de verdad, para irse al otro mundo, al definitivo, nunca habían tenido unos españoles tantos caminos abiertos. Volaban desde la desesperación y el asco de los campos de concentración o salían de allí para morir en la arena ardiente, siempre el horizonte cerrado por alambradas, construyendo el ferrocarril transsahariano, en la heroica e inútil defensa de Noruega en Dunkerque. En cualquier lugar de Europa morían, con coraje de españoles y para gloria ajena. Hasta sin recuerdo quedaron, porque nadie se tomó el trabajo de contarlos. Bueno, en Noruega sí. La embajadora norteamericana dio al mundo una cifra: 800 republicanos españoles muertos en unos días, en la batalla desesperada de Narvik. Un barco cargado de 2001. Ingresé en la cárcel de Ventas como una más. Otra presa anónima entre miles de reclusas de la misma condición, abandonadas a su suerte en unas condiciones más duras que la intemperie. Lo que comíamos no era comida, lo que bebíamos apenas nada. Tampoco había agua para lavarse y la menstruación era una tragedia mensual que poco a poco, eso sí, fue remediando la desnutrición. Pasábamos tanta hambre que antes o después, las más jóvenes, acabábamos perdiendo la regla. De Inés y la alegría, de 2010. Carmen de Burgos, 1867-1932. El comedor del Hotel Victoria presentaba un aspecto animalísimo. Una multitud de militares con trajes de rayadillo iban de un lado para otro pintorescos grupos en los que jefes y oficiales se confundían con voluntarios aristócratas, de modo que no era raro ver la banda roja de un general entre los sencillos uniformes de elegantes soldados. Se hablaba en voz alta, mezclándose todas las conversaciones. Se discutían con calor las más contradictorias noticias, sin lograr ponerse de acuerdo acerca de las versiones de hechos ocurridos allí mismo. En la larga mesa que ocupaba un ala del comedor, disputaban acaloradamente periodistas, fotógrafos y representantes de agencias telegráficas acerca del resultado de la campaña. De todos los ámbitos de la estancia salían palabras en idiomas extranjeros. Allí había súbditos de todas las naciones, corresponsales de los periódicos más importantes de Europa y América,
curiosos y desocupados que acudían a Melilla con el ansia de contemplar el espectáculo de una de las pocas guerras donde se cuenta la tradición salvaje del odio de raza. Y gran número de turistas, caprichosos, ávidos de emociones, algunos de los cuales matizaban el conjunto con una extraña nota cómica. Los dichosos se reunían en grupos, leían las cartas en voz alta, las pasaban de mano en mano. En su vida monótona era una distracción, el cambiar impresiones, el comentarlas, y sin embargo todas aquellas cartas decían lo mismo. Bastaría cambiar el nombre para que pudiera servir a todos. Las palabras varían poco cuando el sentir común de las madres y los mandos y las manadas los animan. Enseguida empezaban a pensar en contestar. Los oficiales lo recomendaban y lo aconsejaban el gobierno de recibir pronta otra misiva. No todos sabían escribir. Algunos lo hacían con tanto trabajo que gastaban varios días en su empresa, aprovechando las horas de descanso. Los cabos y los compañeros que sabían bien la letra sufrían la persecución de los analfabetos. Aquellas cartas decían también todas lo mismo. Hablaba solo la pasión. Sería inútil buscar noticias de la guerra. Ellos no sabían nada de los planes de los jefes ni las circunstancias de la campaña. Su papel se reducía a esperar órdenes y a obedecer puntualmente la severa ordenanza. Saber batirse hasta morir o vencer. Lo demás no era de su competencia. Elena, queridísima Carmen Laforet, verdaderamente la quiero y me quedo asombrada de ello. Su divina humildad diciendo, usted que es en estos momentos la primera escritora española que aprendió a escribir de mí, me conmueve hasta los huesos, y no por ser yo quien escribió esos libros que usted leía cuando era chica, sino por esa pureza de alma que le hace decirlo. Le contesta Carmen Laforet. Queridísima Elena Fortún, ahora que pienso en Canarias para hacer mi estúpido libro, recuerdo calles por donde yo he corrido pensando en ti y contándote a solas mis tonterías. ¿No es esto muy raro? He sido tu verdadera amiga desde mi infancia, aunque sabía que tú eras una persona mayor. En realidad, he vivido mucho contigo, que parecida eres a como yo presentía, desde chiquilla, no sé por qué. Fragmento del texto teatral Querida Carmen, querida Elena, de Ana Fernández Roldán, representado pero no publicado, escrito a partir de Laforet. Carmen Fortún, Elena, de corazón y alma. Lejarraga, 1874-1974. Señoras y paisanas mías, ¿saben ustedes que antes de estallar en Europa la inaudita catástrofe de la guerra actual, que no deja lugar a los que piensan más que para pensar en el horror de las matanzas y destrucción diaria, eran ustedes, las mujeres, uno de los problemas más apasionantes del mundo moderno? Cartas a las mujeres de España, 1916. Dionisio Manzanero. Queridísimos padres y hermanos, quiero en estos momentos tan angustiosos para mí poder mandaros las últimas letras para que durante la vida os acordéis de vuestra hija y hermana. A pesar de que pienso que no debería hacerlo, pero las circunstancias de la vida lo exigen. Como habéis visto a través de mi juicio, el señor fiscal me conceptúa como un ser indigno de estar en la sociedad de la Revolución Nacional Sindicalista. Pero no os apuráis, conservad la serenidad y la firmeza hasta el último momento. Que no os ahoguen las lágrimas, a mí no me tiembla la mano al escribir. Estoy serena y firme hasta el último momento, pero tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea. A Bautista le he escrito, si le veis algún día, darle ánimo y decirle que puede estar orgulloso de mí, como anteriormente me dijo. A toda la familia igual, como no puedo despedirme de todos en varias cartas, lo hago a través de esta. Que no se preocupen, que el apellido Manzanero brillará en la historia, pero no por crimen. Nada más no tener remordimiento y no perder la serenidad, que la vida es muy bonita y por todos los medios hay que conservarla. Madre, ánimo y no decaiga. Vosotros ayudar a quien viva. Madre, padre y hermano. Padre, firmeza y tranquilidad. Dar un apretón de mano
a toda la familia. Fuertes abrazos, como también a mis amigas, vecinos y conocidos. Mis cosas ya os las entregarán. Observar algunas de las que os dejo. Muchos besos y abrazos de vuestra hija hermana, que muere inocente. Carta de Dionisia Manzanero a sus padres, una de las 13 Rosas, 1939, desde la cárcel de Venta antes de ser fusilada. 1946-1991. Els catalans als camps nazis. El qui vam néixer després de 1939 hem hagut d'anar desbrossant el nostre passat recent, un passat que ens ha deixat masses tares per a poder restituir del tot la nostra salut històrica. Som ignorants, en consciència o en sense consciència. Si en tenim consciència, patim la rancúnia i el mal humor, i a qui li agrada, si no, haver estat educat com un beneit o una beneita. A banda, l'atracció que sento pel món de la ficció sempre m'he sentit atreta per la història del meu país. Els catalans al camp nazi, dice quien nacimos después del 39, hemos tenido que ir desbrozando nuestro pasado reciente, un pasado que nos ha dejado demasiadas taras para poder restituir del todo nuestra salud histórica. Somos ignorantes con conciencia o sin conciencia. Si tenemos conciencia, sufrimos de rencor y mal humor. ¿A quién le gusta, si no, haberse educado como un tonto o una tonta? Aparte de la atracción que siento por el mundo de la ficción, siempre me he sentido atraída por la historia de mi país, els catalans al camp nazi, 1977.